Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Como decía Juan, para nosotros realmente es un gusto compartir con la fundación, que para nosotros ha sido como una casa, un hogar, y más de un tema que nos gusta mucho. A mí personalmente me apasiona todo el tema de finanzas personales y de pareja. Y lo que les queremos compartir hoy es desde nuestra experiencia, sin ser mucha, pero queremos compartirles aquellos aciertos, incluso desaciertos, pero lo más importante como ese caminar que hemos tenido como pareja y sobre todo con Dios en temas financieros, ¿sí? Porque muchas veces incluimos a Dios en todo, pero lo sacamos de nuestras finanzas. Creemos como que se queda en un plano espiritual y no hay como cabida en esa parte material. Entonces, vamos a empezar con el tema del manejo del dinero y entenderlo como que el manejo, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Esto lo dijo Larry Burkett, que es murió ya, pero era un periodista, escritor con mucho conocimiento en tema de economía y finanzas enfocado a la parte espiritual. Y efectivamente es así. Muchas veces no entendemos por qué no nos funcionan nuestras finanzas al nivel que queremos y es porque queremos estar haciendo y haciendo, pero realmente es algo que viene de adentro, de la mente muchas veces, de la concepción que tenemos del dinero. Entonces, cuando se nos habla de concepción del dinero, decimos, listo, ¿cómo cambiamos ese chip? Porque ya sabemos que es un tema de la mente y bueno, ¿cómo se cambia el chip mental? Y hay muchas maneras, entre esas uno le dicen, hey, renueva tu mente, ¿cómo? Estudiando, leyendo. Y miren, de todo lo que hemos estudiado, leído, personalmente que estoy con el tema de mentoría financiera, yo les puedo asegurar que todos los libros que hay de finanzas, también me está avisando como que están llegando personas, ¿las debo aceptar yo o alguien más las puede aceptar? No, tranquila, yo los acepto, no hay Ah, problema. gracias. Listo. Con todo este tema de las finanzas, nos hemos dado cuenta que todo lo que está escrito en los mejores libros de economía ya ha sido escrito en un libro que es el que más ejemplares ha vendido en el mundo y es la Biblia. Sí, la Biblia es un manual de finanzas. Es la obra más vendida de todos los tiempos. Un ruido. A un micrófono, gracias. Es la obra más vendida de todos los tiempos, con 6 millones de ejemplares. Está traducida en 2.300 idiomas. Y miren, en la Biblia uno pensaría que la Biblia solo habla de temas espirituales, y si nos ponemos a ver, solo hay 500 versículos que hablan de oración, menos de 500 versículos que hablan de fe, pero más de 2.350 versículos que hablan sobre dinero y sobre posesiones. Y eso muchas veces lo omitimos y les vamos a mostrar cómo los consejos y las recomendaciones están fundamentadas en la Biblia. De hecho, si uno quisiera renovar esa mente, les vamos a recomendar dos especiales libros de la Biblia, que son Eclesiastés y Proverbios, que fueron escritos nada más y nada menos por el hombre más sabio y más rico del mundo que ha existido, que es Salomón. No es fortuito que él hable mucho de economía. De hecho, hay 31 proverbios, uno para cada día, y ahí están resueltas todas las cosas y todos los problemas y sencillos y grandes de la vida. Entonces, muchas de las cosas que van a ver ahorita están basadas en ese libro. Entonces, por eso nos vamos a basar en él. Vamos a empezar con la primera recomendación. Y es una primera recomendación que parece tan sencilla porque eso nos lo dijeron en el momento en que nos unimos, nos lo dijo el padre, nos lo dijo el pastor, nos lo dijo la persona que nos casó, y es que somos uno en todo. Sí, pero la pregunta es, ¿incluimos las finanzas en ser uno en todo? ¿Qué es incluir las finanzas en ser uno en todo? Yo que he empezado con el tema financiero y a dar mentorías con parejas, nos hemos dado cuenta que muchas parejas deciden cada una o poner la mitad o encargarse cada una de unas partes de gastos, pero al final sigue siendo una economía independiente, porque yo sigo haciendo mis gastos, mi presupuesto si lo hago, y mi vida normal,
y eso no está siendo manejado como una sola empresa. Veamos, Perdóname por sí, interrumpir. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, lo primero cuando uno se va a organizar es que también como en la parte del noviazgo no se empieza a hacer una planeación, ¿cierto? Y si no hay una planeación, no hay unas bases para que en ese momento que se unan esas dos personas verdaderamente se vuelvan en bloque y cada vez sean más fortalecidos. Entonces, cuando nosotros arrancamos en este proyecto, lo hicimos desde el noviazgo. Hicimos una planeación desde el noviazgo. Y nosotros como hombres y cultura colombiana, que es un poco en donde el hombre es el que tiene que llevar, tiene que responder, tiene esto y lo otro. Y al tema que decía Natalia en su momento, cuando es que vamos a repartir los gastos. Tú pagas los servicios, tú pagas el arriendo, tú pagas... Y ese es el primer error que de pronto cometemos como pareja sin Dios. Porque verdaderamente aquí es donde empieza uno a construir y empieza a planear como tal, como lo van a ver paso a paso en esta charla. también hay Disculpa, yo solo quería agradecerle por esta gran... Como lo dije al principio, no ahí sé, no, no, espera, no. nos están hackeando. No. Ya los bloqueé a todos, dale. Gracias, ¿sí? Listo. Muy bien, gracias. Entonces, también está el caso, que es muy importante aclararlo desde ya, donde una de las parejas, porque lo he visto hombres y mujeres, por estar cuidando los hijos y la casa, pues no aportan económicamente, pero hacen un trabajo tan importante con su trabajo, con esa labor, no tiene precio eso. Entonces, eso también hace parte del presupuesto, no porque sea uno de los dos únicamente el que lleve las finanzas o el que lleve digamos que la parte económica al hogar, no quiere decir que el otro no participe en esa planeación. Tiene totalmente la misma validez y tiene totalmente el mismo peso en esa planeación. ¿Listo? Entonces, vámonos con eso. Somos un equipo, somos una empresa, funcionamos como una empresa y para esto está este versículo. Espera que coló esto. Que lo sustenta, donde dice en Mateo 19, 5 y 6, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Y ese uno solo implica también en las finanzas. Bien, yo creo que uno de los principios y el éxito de esto, de ir en bloque, es verdaderamente tener fe. Aquí nace todo, porque como hombres y como seres humanos que somos, todos tenemos que tener esa fe en Dios y hay que empezar a soltar, porque ese es el gran temor de cada uno de nosotros cuando uno empieza este proyecto de vida. Y es soltar, porque venimos de una independencia de cuando estábamos solteros, pues, de tantos años, y ahora que ya somos un equipo y un conjunto, hay que empezar a pensar distinto y verdaderamente tener fe en Dios para lograr este objetivo. Así es. Muy bien, entonces vamos a dar 2 tips para empezar ese tema de soltar y siempre vamos a hablar de principios. Principios son verdades establecidas desde el momento de la creación, aplican para todo, hombres, mujeres, y en este momento vamos a hablar del principio de la mayordomía. Miren, cuando nosotros entendemos qué es mayordomía, definitivamente Dios nos puso aquí para ser administradores de todo. Él es el dueño de todo. Nosotros simplemente estamos administrando la vida, los hijos, el dinero. Cuando nosotros logramos entender y entregar la propiedad, no creerme dueño de todo lo poco o mucho que tengo, yo puedo cortar ese cordón umbilical que tenemos con lo material. Muchas veces llegamos en pareja, cada uno con sus posesiones, un carro, una casa, un ahorro, y nos cuesta soltar, porque decimos, esto lo conseguí yo, esto es mío, y es difícil compartir. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender
que realmente nada nos pertenece, porque cuando nos morimos nada nos vamos a llevar, pues precisamente va a ser más fácil poder decir, lo comparto, al fin y al cabo solo lo estoy administrando. Y otro tip que realmente funciona porque, miren, naturalmente somos seres competitivos, somos egoístas, nos cuesta. Eso es una de las mayores causas por las cuales las parejas también se separan, porque siempre estamos compitiendo y queriendo ser mejor que el otro. Pero si entendiéramos que cuando realmente ponemos esa tercera persona en la relación, que es Dios, entendemos que los dos podemos ser vencidos, podemos resistir, pero una tercera cuerda en la relación es difícil de que se rompa. Y cuando oramos, nos comunicamos y podemos poner como todo eso en manos de Dios, va a ser más sencillo poder soltar, que es lo más difícil. Sí, para los que nos están escuchando en este momento, esta semana nos decían, y es que Dios escoge nuestros padres, pero a la vez también Él nos escoge las parejas. Entonces, si Él es el que nos escoge las parejas, es porque hay un propósito con ellas. Y ese propósito lo entendemos cuando abrimos el corazón hacia Dios y permitimos que Él entre en nuestro corazón y empezamos a romper todo ese corazón de piedra que teníamos y empezamos a tener un pensamiento en comunidad con nuestra pareja, en que ya no soy yo, en que verdaderamente me puede el orgullo, ¿no? Ahí todo eso se empieza a destruir y empezamos verdaderamente a formar y entender qué es un matrimonio y qué es formar un hogar y qué es formar esas finanzas que verdaderamente es el sustento de todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante como pareja. Entonces empezamos la segunda tip o la segunda recomendación y es la planeación conjunta. ¿Qué es una planeación conjunta? Pues es juntar todos los ingresos y todos los gastos conjuntos una vez ya entendimos que efectivamente nos va mejor así. ¿Qué es tan difícil en juntar? ¿Es difícil? Sí, y ya vamos a ver por qué. Pero cuando hablamos de juntar ingresos y gastos es todo. Inclusive muchas veces uno llega a un matrimonio con deudas, cada uno tiene sus deudas, cada uno tiene sus temas y nos cuesta a veces comunicarlo, pero lo bonito de esto es cuando uno se sienta y habla y comparte todo, porque cuando yo me caso las deudas de él se vuelven mis deudas se vuelven las deudas de él, los ingresos se vuelven conjuntos. Y para eso lo sustentamos con Lucas 14, 5, 6, que me encanta porque dice, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Efectivamente, esta es la base de todo, planear. Y miren que se enfoca mucho en el costo, ni siquiera en el ingreso, en el costo. ¿Por qué? Porque no importa, muchas veces yo digo, no importa para lograr las metas, los sueños conjuntos, no es ni siquiera el nivel de ingresos que tengamos, es importante sí, pero es la manera en que administramos nuestros gastos en las que vamos a poder llevar a cabo ese plan. Yo ahí les quiero complementar a lo que dice Natalia y ampliar un poquito este concepto, y es que a raíz de todo lo que les venimos comentando y empezamos a soltar, nosotros no empezamos diciendo esto es lo mío y esto es lo que yo me gano y esto es lo que tú te ganas, no. Venga que todo va a ser una sola bolsa común. Y de esa bolsa común vamos a hacer todo lo que son los gastos como tal y costos. Natalia decía una palabra ahora y era, tus deudas son mis deudas. Entonces, también en esa bolsa que estamos juntando entre los dos, de ahí también va a salir el pago para las deudas tanto de ella como las mías. Y así es que se empieza a fortalecer este tema de las finanzas en pareja. Entonces, bueno, ¿qué es tener un presupuesto conjunto? Bueno, entender que dos es mejor que uno. Esa consolidación económica es lo que nos da ese crecimiento cuántico. De verdad, cuando uno empieza a juntar todo y empieza a ver que los dos vamos más arriba que si yo fuera sola, ahí es que nos empieza a gustar. Pero es fácil, la verdad, no es fácil. Miren, nosotros nos sentamos 2 veces al mes, incluso lo que decía Juan, empezamos a planificar desde el noviazgo, empezamos
primero planificando como novios que planifican viajes y empezamos a hacer ahorros conjuntos y luego empezamos a planificar un matrimonio con tiempo de anticipación. Pero cuando ya empezamos el matrimonio, hay que decirlo, es que eso no es fácil sentarse y abrir los libros cuando tú nunca lo has hecho, cuando tú nunca has compartido tus finanzas con nadie y venir a hacerlo, no es. Ahí el tip es, busquen el momento, hay dos recomendaciones que yo doy en ese punto, es uno de los dos es más afín con números. En este caso, pues yo por ser la financiera soy como la estricta, nos gusta llevar en Excel, etcétera. Pero hay también la otra persona que confía y que sigue lo que uno hace. Y lo segundo es que busquen el momento adecuado. No siempre va a ser el momento adecuado y entendamos cuando uno de los dos no quiere hablar del tema, simplemente se busca un momento tranquilo donde nos podamos abrir fácilmente y hablar. Pero les digo que lo rico, lo lindo de esto es cuando uno empieza a ver los resultados, cuando empezamos a ver que las deudas se pagan más rápido o que nuestros ahorros conjuntos empiezan a aumentar. Uno dice, vale la pena y cada vez va siendo mucho más sencillo. Yo quiero, ahí decirles que no venimos hoy a contarle nuestra experiencia, hoy le venimos a contar un testimonio que verdaderamente para muchos de nosotros al principio es difícil, pero para nosotros ha funcionado solamente por haber creído en la palabra de Dios y tener a Dios en el corazón, ir soltando, porque todo está dicho en la Biblia, en la palabra. Y nos hemos pegado fiel a esos mandatos de Dios en la palabra y hoy estamos dando el testimonio. Por eso hoy estamos invitados para que ustedes nos oigan y verdaderamente tomen lo que consideren que deben de tomar de esta charla. Entonces, ¿cómo se hace ese presupuesto? Miren, yo no voy a entrar acá en el detalle porque me podría demorar muchas más horas, pero yo tengo un método muy sencillo en lo del tema de mentoría financiera, que lo pueden ver en el canal de YouTube, en Natalia Opina, o en un artículo. Allí les damos una plantilla, de hecho es la plantilla que nosotros usamos a los que les gusta el Excel, porque hay muchas formas de hacerlo, y es un método donde hablamos de 5C para el control de gastos, por lo que decíamos ahora, uno controla más los gastos, no tanto depende del nivel del ingreso. Entonces, uno es colectar toda esa información financiera que se tiene en un lapso de tiempo, un mes, se clasifica, se le da rubros a cada uno, se calcula ahí sí los ingresos menos los gastos, se corrige porque muchas veces ni siquiera los ingresos que tenemos cuando ya sentamos nuestros gastos nos alcanzan para cubrirlos y se empieza a controlar. Aquí se los dije muy sencillo, pero los invito a los que quieran o me pregunten después, bajar y les entregamos la plantilla y cómo hacerlo. Es un tip. Listo. Y otro tema que les queremos mencionar aquí, que ha sido clave también en este tema, en este caminar juntos y con Dios, es el principio de generosidad. Y generosidad entendámoslo como dar y darse. Dar no solamente económicamente, porque a veces lo metemos solo en el plano económico, también es dar tiempo, es dar conocimiento, es dar algo de lo que tenemos, es dar amor, compañía. En estos momentos hay mucha gente que necesita una simple llamada. En esta fundación se da mucho con los niños, con las personas. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno empieza a aplicar estos principios de generosidad, se dan cuenta que es la clave de la abundancia, es esa puerta que se abre para muchas cosas. Pero dar implica básicamente 4 cosas. Uno es la actitud. ¿Por qué? Porque como dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Oigan, no es por obligación, porque muchas veces creemos que es que nos toca para que Dios nos bendiga, y no es así. Dios ya tiene todo hecho y todas las bendiciones están dadas. Somos nosotros los que no alcanzamos esas bendiciones que ya están hechas. Si la segunda, cuando uno experimenta la segunda, que se abren las puertas de la abundancia, yo les aseguro que uno no deja de dar. ¿Por qué? Porque dar con generosidad, así como dicen Proverbios 11:25, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará. Y el que reanima a otro será reanimado. Cuando nosotros disponemos realmente a dar, dicen den, y Dios les dará a ustedes. Les dará una bolsa
una medida buena, apretada, sacudida y repleta. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y entender esto, y no solo entenderlo, experimentarlo y vivirlo y ver que funciona, les aseguro que uno no lo sigue haciendo, ay, porque me toca, porque a nadie le toca, sino porque realmente nace. Esto es un ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Seguro que lo estamos haciendo de todo corazón. Llevamos a la gente de la Fundación en el corazón. Lo hacemos con todo el agrado del mundo. Y es compartir este tiempo con ustedes para darles estos tips que yo sé que en algún momento de sus vidas, los que ya están casados, los que se van a casar, les va a hacer un cambio y un chip inmediatamente en sus vidas. Y la tercera es, uno decide hasta qué nivel financiero quiere llegar. Somos nosotros los que principalmente ponemos obstáculos para esa bendición que ya está dada. Miren, en tercera de Juan 1:2, Dios nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas materiales, que tengas salud en nuestro cuerpo, así como prospera nuestra alma, en nuestras emociones, en las decisiones sanas, en toda esa mente que tenemos que a veces nos hace malas pasadas, pero que ese es su deseo, entender esto, pero sobre todo aplicando el cuarto ingrediente que ya se los vamos a mostrar. Créannos y los retamos y los invitamos a que lo experimenten con esta fe. ¿Por qué? Porque si lo creemos, si creemos todo eso que acabamos de hablar, realmente sucede. Ese es el ingrediente secreto infalible que nunca nos falla. Esto hay que ponerle sentido común. Y como decía Natalia, lo retamos, pero también ensáyenlo. Dios nos dice a nosotros, pruébenlos en estos tips que nos da la Biblia o en estas palabras. Y Dios era muy dado a hablar en parábolas y ahorita lo van a ver en los ejemplos que les vamos a dar, como la cosecha, multiplica los dones que tenemos, los talentos. Y esto se puede interpretar de muchas maneras, pero desde que no tengamos la fe y puesto y soltar y verdaderamente creer en Dios, esto no se va a dar. Pero la invitación está para que lo prueben. Listo, vamos a pasar al tercer punto y ahora está muy, no voy a decir de moda, pero yo pienso que cuando empezamos a hablar de finanzas y empezamos a hablar de pandemia, el tema del fondo de emergencia empezó a cobrar mucho sentido, pero no es algo que no se haya dicho ya millones de años atrás, cuando se dice ahorra en los buenos tiempos para los tiempos difíciles. Yo pienso que muchos empezamos a experimentar qué era eso en este tiempo de pandemia. ¿Cómo lo vamos a sustentar? Génesis 41 o realmente toda la historia de José, pero en especial estos dos versículos donde José, si no lo han leído, que fue vendido por sus hermanos y que llegó a Egipto siendo un judío y ahora está con el faraón después de haberle interpretado un sueño, él le dice, haga esto, faraón, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre. ¿Qué quería decir José acá? Cuando decía quinto, era guardar esa quinta parte de la cosecha en estos años abundantes. Cuando eso se hizo y llegó el contrario, como lo decía Natalia, de pronto hoy que tenemos esta pandemia que nos tiene algunos, no a todos, sectores en crisis, es donde verdaderamente debemos de aplicar este principio de finanzas en parejas. Y es cuando estén en esa abundancia, empezar a guardar, ¿sí? Porque cuando llegue y va a llegar, y si no, no en la vida también nos ha pasado muchas veces que hemos tenido tiempos buenos y tiempos regulares y tiempos malos, ¿cierto? Pero esta es la verdadera prueba aquí de Dios, en donde nosotros verdaderamente tenemos que tener esa fe que decíamos al principio y seguir firmes, porque en esta parábola de José y en esta historia, esto tenía un propósito, y era salvar el pueblo elegido, que era el de Israel, del hambre, y volver a reencontrarse con su familia.
todo tiene un propósito y por eso cuando estemos en esos años de abundancia, tenemos que provisionar. No se nos puede olvidar esto, muchachos, en el tema de finanzas. Tenemos que provisionar siempre. Y técnicamente, ¿qué es eso? Lo que se recomienda, obviamente uno no va a guardar la provisión de 7 años, pero sí por lo menos tener de 3 a 6 meses lo que representan nuestros gastos. Ojo, no los ingresos, los gastos. Es decir, con lo que podríamos vivir durante 6, más o menos entre 3 y 6 meses. Súper recomendado y yo sé que en este tiempo muchas personas que lo tienen lo están usando. Un poquito para ampliar ahí, es que si mi sueldo, hoy que tengo trabajo es de X monto, ese X monto es el que tenemos que ahorrar por lo menos para 6 meses. Esa es la provisión, ¿sí? Que en esos 6 meses de abundancia saquemos como si nos fuéramos a quedar sin empleo durante 6 meses, para que vos tengas la posibilidad de mirar qué hacer durante esos 6 meses mientras se te vuelve a dar la oportunidad o la bendición de Dios nuevamente. Listo. El cuarto tema es evitar la deuda y el consejo aquí es nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Y es que vivimos en una época, en una generación donde se nos ha dicho, llévalo ahora y págalo después. Esa es la frase comercial por excelencia y donde todos hemos aprendido a vivir con las tarjetas de crédito y a vivir con los créditos y a vivir endeudados. ¿Cuál es lo que sustenta esto? Es Proverbios 22:7, donde dice, el rico gobierna sobre los pobres y el que toma prestado es siervo de lo que presta. ¿Cuántas veces no hemos sentido el yugo? Porque esa es la palabra, el yugo, El peso. el peso de la deuda, de no poder descansar, de no poder dormir, de perder hasta la salud, incluso la familia. La Porque paz, la tranquilidad. la paz, todo este tema de la deuda se demuestra que realmente uno se vuelve esclavo del que presta, del préstamo. ¿Por qué nos endeudamos? Y es que esta pregunta vale mucho la pena hacérsela porque ¿qué es lo que hay detrás de nuestras deudas? Y es una pregunta muy personal que cada uno se debe hacer. Y es pensar, bueno, ¿lo hago? ¿Realmente lo necesito? ¿Tengo que endeudarme? ¿O muchas veces quiero mantener un nivel de vida, un estatus de vida? No me puedo controlar. Recuerden que todo el manejo del dinero es un tema espiritual, emocional de la mente y definitivamente no controlo mis emociones a la hora de gastar. Las mujeres, y me incluyo, somos muy dadas a eso, a gastar, a no decir no, nos dejamos llevar por el gusto, por la emoción o por la moda o incluso estamos tristes, deprimidas, nos vamos de compras. ¿Por qué? Porque es una forma de desaforar. No controlamos esos sentimientos frente a las deudas. El closet hoy sí necesitamos todo lo que teníamos, a sabiendas que hoy como nos están encerrando en la cuarentena, no nos ponemos ni los mismos zapatos. O sea, tenemos la pijama, como decía un amigo en estos días que cuando yo trabajo en reuniones, que si estábamos como la familia Peluche, todos en pijamados, ¿cierto? Y nos estamos dando cuenta que verdaderamente no necesitábamos todo y es por la sociedad nos ha llevado a un consumismo donde queremos aparentar, donde queremos tener. Yo no estoy diciendo que eso sea malo ni que eso es lo que no se debe hacer, pero verdaderamente muchas veces nos endeudamos por tener un vehículo, tener algo material que verdaderamente no lo necesitamos. Entonces, sí es como esa reflexión, a cada uno ya lo aplicará en cada uno de sus casos y en sus vidas, pero verdaderamente hay cosas que no necesitamos y que verdaderamente el ser humano puede vivir sin ellas. Ahora, ¿cuáles son los principios y los tips allí para aplicar? Uno es un principio de contentamiento. Muchas veces cuando vamos al fondo del por qué gasto como gasto, o por qué tengo una obsesión por comprar o aparentar algo, es porque no vivimos, no aprendemos a vivir feliz en el estado, en la situación en la que estamos. Ojo, no es conformismo, porque así yo esté en un nivel, siempre quiero ser mejor y avanzar, pero no es aparentar, no es excederme en el nivel de vida que tengo
y es no confundir diversión con felicidad. Ojo, porque yo puedo ser feliz en una casa de un menor nivel, pero cuando yo hablo de diversión, sí, es muy divertido salir de viaje, es muy divertido gastar dinero, es muy divertido todo lo que da el dinero, porque da mucha diversión, pero no nos da felicidad. Entonces, no confundamos esas dos cosas. Y lo segundo es practicar la gratificación diferida. ¿Qué es eso de la gratificación diferida? Es lo contrario del lleve ahora y pague después. Es ahorre ahora y compre después. Es poder saber esperar para tener lo que quiero hasta que llegue el momento apropiado para comprarlo. No comprarlo todo a crédito. Entonces quiero un televisor nuevo. Puedo comprarlo ya y pagarlo durante 10 meses con un interés de un 1%. O puedo ahorrar 10 meses y seguramente voy a tener más dinero para empezar a aumentar, ¿qué? Ya lo que hablamos, ese nivel de fondo de emergencia, porque tenemos que empezar a pensar en esos términos también de decir, bueno, o gasto esto o lo que los intereses que voy a pagar por eso, puedo estarlo ahorrando. Entonces, esa es la invitación. ¿Qué ocurre cuando nosotros ahorramos durante esos 10 meses? Que el día de la compra, no solamente con el ejemplo del televisor, sino de un vehículo, de un terreno, usted tiene más poder de negociación con la plata en la mano. Y muchas veces, como queremos las cosas ya, quiero que las cosas sucedan ya, es mejor tener ese poco de paciencia para cuando lleguemos a ese momento de compra, ¿sí? Y tener ya en la mano el dinero, tiene más poder de negociación y puede salir mucho más barato o menos costoso de lo que pensábamos en el momento que íbamos a hacer la compra hace 10 meses. Lo que dice Juan es súper importante porque esa mentalidad del ya, de la ahora, de lo quiero y no soy capaz de ser paciente, miren otra vez volvemos a la condición mental. ¿Soy capaz de esperar o no? ¿Por qué no espero? Porque por dentro hay algo que me dice lo necesitas y realmente ahí es la pregunta, ¿lo necesito? Antes de pasar al siguiente tip, yo no voy a hablar acá del tema de, no vamos a hablar del tema de cómo salir de deudas, pero les quiero compartir una experiencia de unas personas muy allegadas que sé que estuvieron en una situación muy difícil, pero miren, cuando uno involucra no solamente a Dios, a la familia, se sienta, planifica, pone la cara a sus acreedores, va y muestra intención de pagar, y estoy hablando de situaciones bien difíciles donde no se tiene para pagar porque es tanto el nivel de deudas que uno se siente abrumado, y va y pone la cara y empieza a mostrar ese deseo y hace acuerdos, porque los bancos, para los que no saben, los bancos hacen acuerdos y esos son los más interesados en que los paguemos, así nos estén amenazando todo el día, en un tiempo récord. Se logró salir de deudas desde una condición también del corazón, involucrando a su familia, involucrando a Dios en esto. Entonces, esa es la invitación, que pensemos, que analicemos y que si ya estamos en una situación de ese nivel, sentémonos en familia a hablar del tema. Mira, hay una cosa muy importante, bien cuando somos creyentes, confiamos, hay que soltarle esto a Dios y preguntarle a Él también, ¿quién es el dueño de todo el dinero y de todas las riquezas en la tierra? Es Dios. Entonces, cuando Él nos está dando estos parámetros que nosotros le estamos compartiendo, es simplemente aplicarlos. Y seguro que es solo creer, confiar, y esto se les da. Cuando ella decía el ejemplo de ir a los bancos y poner la cara, uno debe, antes de llegar allá, decirle, bueno, Dios, esto es lo que tú dices que debemos de hacer en tu palabra, confiar en ti, y seguro que las cosas se van dando. Y muchas veces, en todos estos casos que hemos mencionado, nosotros ni sabemos cómo salió la plata, ni de a dónde, pero Dios lo hizo realidad. Y no sé si el gerente del banco me iba a decir que no, y cuando fui allá me dijo, no, venga, el hecho no le voy a seguir cobrando los intereses, sino que solamente me paga de forma que usted pueda en esta y en este arreglo. Y eso se da, y queda uno cada vez más sorprendidos porque conocemos casos muy puntuales y que ha pasado esto. Entonces la invitación es esa. Crean cuando y suéltenme a Dios y confírmenme a Dios también. Pregúntenme a Dios si una inversión es, no es, porque ahora más adelante lo vamos a ver con un ejemplo muy claro que nosotros tuvimos, en donde no le preguntamos a Dios si se podía o no se podía hacer, en donde no contamos con Él y el tiempo nos lo hizo mostrar que no era así.
A este punto es donde nos referimos y es el quinto, diversificar sus inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, acá les queremos ejemplificar con una experiencia personal, uno de nuestros desaciertos, pero como dice Juan, por no haber consultado, cuando nosotros estábamos haciendo toda la planeación del matrimonio, tomamos una decisión, cada uno tenía un carro y decidimos vender el carro de él para invertir, guardar y empezar a rentar para el matrimonio. Lo que no contamos es que, bueno, yo tenía una inversión en algo que era arriesgado, que era un tema de Forex, mi dinero, y yo vendimos el carro a él y pusimos su dinero en lo mismo que yo tenía porque estaba funcionando en ese momento. No pasó un mes y hubo una caída en la bolsa de un día, realmente eso fue el 2 de enero del 2019, nunca se me olvida, y del 2018, no fue el 2019. 19. Literalmente lo perdimos todo. Perdimos la plata del carro, perdimos gran parte de los ahorros que yo tenía y cuando nosotros nos miramos y dijimos, sí, muy planeadores en unas cosas, pero en otras tan básicas como diversificar, que es lo que siempre nos dicen, y consultar, porque eso nos pasó realmente por no haber consultado si era ahí donde teníamos que tener la inversión de algo tan importante como era el matrimonio. Bueno, eso tampoco fue el impedimento para no seguir adelante con los propósitos, porque Dios fue muy bueno y seguimos confiando a pesar de lo que nos pasó y seguimos confiando. Y de un momento para otro ya teníamos nuevamente el mismo capital que necesitábamos para el matrimonio. Sí, fue demasiado, demasiado sorprendente. Y este es el versículo, Eclesiastés 11:2, dice, coloca tus inversiones en varios lugares. Hay versiones que hablan de 7 o incluso 8, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Entonces, esa es la invitación, a que diversifiquen en sus inversiones, a que diversifiquen sus ingresos y a que busquen nuevas fuentes de ingresos. Sí, ya más adelante vamos a hablar del tema de riesgos, pero nuevas fuentes de ingresos. Aquí el tema de los talentos. Aquí nosotros les proponemos y más que proponer es lleven esas corazonadas, esas inquietudes, pregunten, tenemos guías espirituales que se enfocan en finanzas. Consulten, no den miedo, lean la palabra, aplíquenla y seguro que esto se les va a dar como nosotros hoy les estamos dando este testimonio. Uh-huh. Y en el tema de los talentos es aprovechar los talentos. Dios nos dio tanto que definitivamente a veces nos quedamos cortos en explotarlos. Y el sexto es reducir el riesgo mientras envejece. Ojo, invertir no es especular. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, muchas veces, como decía Juan ahora, vivimos en el ya, en el ahora, no puedo ser paciente y así se nos volvió la vida, porque todo lo queremos ya, la plata ya, el dinero fácil de alguna manera, puede que no hagamos cosas ilegales, pero entre más me dé y más rápido me dé, mejor. Y yo con lo que hemos vivido, he aprendido que uno muchas veces está especulando, uno dice mis inversiones y realmente no está invirtiendo, está especulando, está dándole el dinero de uno para que otro lo administre. Y no tengo nada en contra de eso. Las recomendaciones, si lo van a hacer, que no sea el dinero de sus ahorros, que no sea dinero prestado, que no sea el dinero con el que están construyendo su patrimonio, que sea un dinero extra que se pueden dar el lujo de perder. Sí, esa es la recomendación, es esa. Y si van a invertir, conozcamos en qué estamos invirtiendo. Si yo me voy a meter en Forex, aprendo de Forex y es un tema que es de alto riesgo, pero si me gusta y lo sé hacer, pues asumo el riesgo con responsabilidad. Es eso, es ser responsables en lo que nos metemos. Si yo realmente sentimos que no somos de un nivel de riesgo elevado, pues hombre, soy más conservador en lo que invierto. Si sé de ganados, si sé de otro tipo de cosas, pues invierto en cosas que yo sé, así no me den los rendimientos que me están prometiendo en otra parte. Y acá en este momento quiero compartirles una experiencia mía, que de hecho Juan, uno a veces no escucha a la pareja, Juan me lo advirtió, pero yo seguí allí, yo me metí en una inversión que tenía que ver con una firma de abogados donde se transaba con las casas, no títulos de valor, sino las casas,
propiedades que iban a ser embargadas. Entonces, esta firma prometía unos intereses, una firma legal, bien constituida, pero miren con lo que estábamos transando, con la gente que se iba a quedar sin su casa. Y Juan sí me dijo algo en ese momento y yo no le hice caso. Me dijo, uno no va a ganar con la desgracia de los demás. Eso fue lo que me dijo. Y yo dije, bueno, pero es que si ellos pagan o no pagan no es mi culpa, pues ahí había oportunidad. Pues sí, me metí y hoy en día todavía estamos cobrando ese dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces no escuchamos a nuestra pareja y porque muchas veces queremos eso fácil. A mí no me costaba sino depositar un dinero que hasta el sol de hoy yo no lo he podido ver. Esa es la experiencia. Tú dices algo muy importante ahí. Muchas veces nosotros queremos lo mejor. No nos digamos mentiras, somos seres humanos, queremos estar en los mejores sitios, en los mejores restaurantes, tener lo mejor, la mejor casa, todo. Pero cuando estamos en ese principio, y no de fe ni de la palabra de Dios, sino de conseguir, de tener, atesorar, ahí es donde verdaderamente la gente se choca contra el mundo, vienen las desgracias, vienen, eh, me voy a ir a extremos, cuando hay una quiebra, es tanto el golpe que las personas toman otras decisiones de quitarse en la vida y llegar hasta ese punto. Entonces, cuando nosotros buscamos que ese sea nuestro principio, nuestro motor, seguro que ahí no está la riqueza. La riqueza viene siempre por añadidura cuando tú entras y dejas que tu corazón se llene de Dios y que busques el bienestar siempre de los demás, no pasarnos por encima de los demás para llegar al éxito. Cuando tú ya haces las cosas de corazón, como lo decíamos al principio de la charla, verdaderamente el dinero viene por añadidura y ni te das cuenta y empezás en una forma también que te va llegando, que lo único que sentís es ser generoso también y empezás a ayudar a los demás, a tu hermano y al pobre, al que te verdaderamente Dios está hasta colocando la gente para que tú lo ayudes y tú te vuelves un empresario del reino como tal. Y eso es lo más gratificante y a lo último te llega tanto dinero o te llega el que necesitas que verdaderamente nunca te va a hacer falta. Entonces, la invitación es esa, a que no sea nuestro principio ni el motor, anhelar toda la riqueza y en que yo debo de conseguirlas cuando te estás desviando de los principios de Dios. Así es, y así es como dice en Eclesiastés 5, 13 y 14. He notado otro gran problema bajo el sol, dice Salomón. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Cuando nuestro interés, como decía Juan, es acumular, no es una bendición, porque vamos a estar asustados, preocupados. Cuando nuestra seguridad es el dinero y las riquezas que queremos acumular, vamos a estar asustados el día que van a llegar a robarnos, vamos a estar asustados porque ¿qué va a pasar con esa plata? No vivimos en paz tampoco y eso no es el objetivo. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde, así como lo vivimos nosotros. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Y miren, aquí es súper importante que hablemos del tema del legado. ¿Qué queremos en la vida al final como familias? Si tenemos hijos, es dejarle algo a nuestros hijos, porque eso es lo que queremos, levantarlos, formar una familia, dejar un legado. ¿Qué nos impide eso? Muchas veces esa forma de hacer las cosas. Pero más abajo dicen Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, bien craneados, bien planificados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Entonces, esos son los dos mensajes con respecto a este tema, pero que van mucho más allá y otra vez volvemos a la actitud de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que me mueve a mí a conseguir el dinero? ¿Es tomar un atajo para acumular? Eso no me va a dar la prosperidad porque la prosperidad que da Dios es una prosperidad integral, donde no es solo lo material, es la paz, es la tranquilidad, es que yo pueda compartir, es que yo pueda dejarle algo a mi familia. Eso no lo paga nada, no lo paga absolutamente nada. Yo quería como hacer un poco nosotros vamos a dejar herederos, vamos a dejar un legado. Porque cuántas fortunas, cuando nosotros dejamos una herencia, se han ido y la han malgastado los hijos. Entonces, una herencia no es dejar mucho dinero. Mientras que nosotros dejamos un legado, esos mismos hijos persisten
No se te está escuchando. No se te escuchó. Otra Ok, vez. Otra vez. la pregunta era, para que nos la hagamos es, ¿nosotros vamos a dejar herencias o vamos a dejar un legado? Entonces, cuando dejamos una herencia, dejamos unas fortunas que los mismos hijos la desperdician en muchas cosas, en donde verdaderamente se desaparecen de un momento para otro y al final quedan sin nada. Mientras que nosotros dejamos un legado, ¿sí? El legado es que esos mismos hijos empiezan con los mismos principios de nuestros padres y de Dios como tal, y es seguir en esas herencias se empiezan a multiplicar y por eso persisten en el tiempo cuando dejamos esos legados. Yo les pongo varios ejemplos de legado. La historia de los Rockefeller es historia de un legado, de un hombre que empezó pobre y empezó diezmando, porque él lo que hacía era, él dijo, yo voy a hacer caso, si esto realmente funciona, entonces yo voy a empezar a dar. ¿Y quiénes son hoy los Rockefeller? Por el primero que fue el abuelo de todos. O la historia de Colgate, de William Colgate, es la misma historia. Él vendía jabones y una vez dijo, pues voy a probar. ¿Saben cuánto terminó dando William Colgate al final? De su dinero daba el 90%, donaba el 90%, lo daba en fundaciones. ¿Y qué es Colgate hoy en día? Es la empresa más conocida de cremas dentales y de otras marcas. Un legado es tener esa misma herencia, pero espiritualmente. Ese legado, cuando tú alimentas y nos llegan esas grandes fortunas y seguís con los mismos principios de Dios, eso automáticamente se sigue multiplicando. Así es. Entonces, para cerrar, les queremos dejar esta frase que dice, si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Las finanzas en familia, en pareja, es eso, es entender que puedo ir más lento un poco, sí, pero voy a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo sobre la roca, estamos construyendo un legado, vamos por un propósito los dos, no soy solo yo, no es solo él, y entender que no va a ser fácil en el camino, pero que es gratificante. Lo más importante no vamos a desfallecer cuando verdaderamente llegue ese tiempo de de las vacas flacas. No podemos desfallecer en la fe, tenemos que seguir constante, ¿sí? Tenemos que seguir creyendo. Lo más importante es que ustedes sepan que el dueño de todo es Dios. No sé si aquí ya terminamos Si o tengan preguntas, preguntas o alguien algo tenga más. algún comentario, no quedó claro algo. Muy bien. Bueno, muy claro, muy contundente, muy natural. Todo este testimonio y todos estos consejos en los que uno muchas veces se engaña creyendo que esto se trata de ahorrar, meter la platica en el colchón o no tener visión de cómo poder llevar unas finanzas sanas en pareja, que es muy importante, pero lo más importante, consultando a Dios cuál es su voluntad, cuál es el propósito para lo que estamos haciendo todo esto y saber que los recursos que nosotros tenemos somos administradores del recurso que le pertenecen a Él. Esme, ¿tienes alguna pregunta, alguna apreciación? Bueno, a ver, ¿qué le dirían a, pues, como a las personas en este tiempo que están pasando por, pues, la mayoría de las personas que están pasando por una situación económica difícil, eh, sobre todo para aquellos varones que, no, que llevan el sustento a la casa y no tienen cómo llevarlo en este tiempo porque están pasando por situación difícil, lleno de deudas, o sea, es que nada les sale bien, ningún trabajo, y más en este tiempo, o sea, como que les diría a esas personas que están tan afectados económicamente en este tiempo.
Bueno, lo primero es que no pierda la fe, que no vayan a perder la fe por las circunstancias. Son circunstancias. Y Dios tiene, y lo que nos está pasando y lo que de pronto esté en alguien en ese tipo de situaciones, tiene un propósito. Tiene un propósito y lo veíamos con la historia de José. Eso tiene un propósito y él tuvo muchas dificultades y no solamente en un año, ni en 7 años, fue en toda una historia de una vida en donde verdaderamente a lo último el propósito se dio y fue totalmente recompensado, en donde no solamente le multiplicó, sino que le dio esa paz y tranquilidad por el resto de la vida. Entonces, a esas personas, no pierdan la fe, sigan insistiendo. Igual, tienen que estar también en activación con todo el medio que está pasando en este momento. No dejen de, si están sin empleo, no dejen de mandar las hojas de vida. eh, Cada hoja de vida hay que entregársela a Dios antes de mandarla, ¿sí? Porque tampoco nos podemos echar a que quedarnos quietos, porque la voluntad de Dios también está en que nosotros lo hagamos con la fuerza del corazón, ¿sí? Entonces yo les diría ese consejo, no vayan a perder la fe en Dios, sigan, sé que los momentos difíciles no son fáciles, todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas esos momentos, y cuando llegué, y lo digo por experiencias propias también, cuando yo tuve trabajos en donde verdaderamente no tenía un trabajo, pero por aplicar estos principios tenía ahorros y pude sustentar unos meses o un año y nunca flaqueé, pero llegué a un punto donde se lo solté a Dios, inmediatamente llegó la solución y la bendición. Yo agregaría a lo que dice Juan, es si están con su familia, el caso que tú ponías, un hombre que lleva el sustento a su casa y que en este momento debe estar o lleno de deudas o que está angustiado porque no puede cubrir lo que normalmente cubría. Expúnase con su familia, siéntese a hablar, ábranse, abran el corazón y abran todo eso que están sintiendo, porque yo sé que la unión en esos momentos hace la fuerza, y experimenten los principios. Miren, a uno le parece ilógico, pero yo he conocido mucha gente que en medio de esas situaciones, cuando tú ya no tienes, no te alcanza para muchas cosas, tú dices, voy a experimentar y voy a dar, porque si eso es el principio de generosidad, para si dando es como recibo, voy a dar. Y créanme que yo conozco testimonios hermosísimos de gente que tengo esto, voy a soltar. Hay gente más necesitada que yo, porque cuando tú vas a mirar, siempre habrá alguien más necesitado que uno. Y cuando uno se mueve, si a uno lo mueve la necesidad de otros, yo les aseguro que Dios nunca los va a dejar desamparados, ni los va a dejar sin con qué comer, sin trabajo, sin nada. Experimentar eso en esas situaciones, yo sé que Dios no nos desampara. Así es, ay, no, muchas gracias. Hermoso, hermoso principio. Y es un principio que sabemos que es muy coherente en sus vidas, porque este principio de la generosidad se repite mucho en cada una de las intervenciones, los videos, los blogs y el contenido que ustedes están sacando constantemente. Y realmente me voy con esa semilla, me voy con ese principio de esperar en Dios, de dar, de tener un corazón generoso y dar gracias porque hay necesidades más profundas, hay dolores más profundos, hay momentos y situaciones más angustiosas que las que nosotros podamos estar viviendo, y todo parte desde la gratitud. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Son las 8:04. Se va a cortar la transmisión en YouTube y quiero darles las gracias nuevamente a Natalia, Juan Diego, realmente muy, muy especial. Astrid, nuestra líder de la fundación, ¿quiere agregar algo a esta Sí, velada tan maravillosa? sí, estoy, pero muy, muy agradecida y sorprendida gratamente por ver ese crecimiento que ha habido en cada uno de ustedes, por haber participado de una enseñanza y de una edificación tan valiosa como la que hoy nos entregaron. Yo creo que esto es para hacerlo en algo grande, porque las finanzas se constituyen en algo, en un tema muy álgido, porque cada Total. uno quiere dirigir sus finanzas, y escuchar de ustedes la enseñanza y recibir la enseñanza de la importancia de entregar y de entregarle a Dios
todo lo que somos y todo lo que tenemos. La importancia de saber que bajo los principios de Dios nosotros podemos vivir una vida realmente exitosa. Y eso era lo que yo tenía en mi corazón como esa base del éxito en cada área de nuestra vida, incluyendo esa financiera que la humanidad entera anhela y que va detrás de ella y que ha competido por el primer lugar con Dios todo el tiempo. Saber que Dios es el Dios que gobierna las finanzas y que no debemos de separar en ningún momento nuestra vida financiera, ni emocional, ni ninguna área de nuestra vida del gobierno de Dios, porque allí está la fuente de la provisión, de toda buena provisión y del éxito. Yo le doy gracias a Dios y a ustedes por haber aceptado esta invitación. Agradezco que Dios levante parejas jóvenes tan hermosas y pienso que tuvimos un poco de interrupción porque esto me llamó la atención. Es porque qué tan poderoso es esto que tuvo este embate al inicio. Y que nosotros somos maduros para entender que tenemos embates cuando algo es poderoso, cuando algo desciende desde el cielo para hacer impacto. Y yo creo que esta no es la única vez que vamos a estar juntos, que vamos a proyectar con la ayuda del Señor algo grande, algo donde ustedes puedan seguir compartiéndonos, porque yo sé que esto es una mínima parte de lo que Dios les ha entregado, pero que queremos seguir edificándonos a través de toda esa experiencia y esa enseñanza y esa práctica que ustedes han tenido, porque nadie puede hablar con autoridad si no lo ha practicado primero. Así que ustedes son personas que hablan, pero que practican lo que están hablando. Nosotros somos testigos, son de nuestra casa y los amamos. Así que muchísimas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias, Minati. Gracias por este regalo tan valioso para nuestra vida. Que Dios los bendiga como pareja, que Dios bendiga su salida y su entrada, que Dios bendiga todo lo que son y todo lo que tienen y todo donde ustedes pongan la mano sea prosperado. Porque necesitamos de verdad personas bendecidas para bendecir como ustedes. Y ustedes han mostrado que al igual que Abraham, ese padre que un día Dios dijo, Abraham, yo te bendigo para que seas bendición. Ustedes han sido esos hijos de esa herencia de bendición y hemos sido testigos de eso. Así que muchísimas gracias. Nos llevamos unas enseñanzas supremamente valiosas. Queremos mucho más tiempo con ustedes. Canto me alegró esta noche, me alegró este tiempo. Que Dios los bendiga en todo. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que participaron. Recordemos que podemos compartir este video, que Natalia y Juan Diego también tienen página por si los quieren, desean visitarlos y mirar lo que ellos montan, sus enseñanzas. Es demasiado hermoso. De eso se trata, que podamos expandir y que mucha gente pueda conocer, porque nadie se guarda lo que es realmente valioso, lo queremos compartir con mucha alegría. Muchísimas gracias, Juan Diego y Natalia. El gusto es nuestro. No, muchas gracias a ustedes, esperamos verlos muy pronto. Yo sé que esto es pasajero, estos son los 6 meses o 7 meses de las vacas flacas, pero estaremos muy pronto en Medellín.